¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Bueno, la vez pasada estábamos haciendo este procedimiento de bigrams, de bigramas, y estábamos imprimiendo estos nombres, ¿no? Que es nuestro dataset de entrenamiento. Emma, Olivia, Ava, Isabela. Y tenemos aquí un simple algoritmo que nos ayuda a ir construyendo los bigramas como recorriendo una ventana, ¿no? EM, MA. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a introducir unos nuevos caracteres. La razón que vamos a hacer esto, y eso es algo que es muy común, después van a ver cuando estemos viendo las arquitecturas de BERT y incluso GPT, que hay así, le llaman ellos special tokens o tokens especiales. Ya veíamos la vez pasada que el algoritmo pudiera, por ejemplo, aprender o asociar que los nombres, por ejemplo, de mujeres terminan en A seguidos por una comilla. Esta comilla en sí no existe porque pues esto es nada más una forma de visualizar la lista, un elemento dentro de una lista, pero tenemos que inyectarle esa información de cierta forma a nuestro algoritmo. Es decir, tenemos que indicar si normalmente la palabra es el inicio de un nombre, bueno, no una palabra, si una letra o un carácter es el inicio de un nombre o si una letra o carácter es el final. Entonces, para eso vamos a crear una clase artificial. Es decir, vamos a manipular, si se fijan, esta W representa cada uno de los nombres y aquí podemos ver que podemos iterar como si fuera una lista, pero bueno, no es una lista. Entonces aquí vamos a crear en sí una lista solamente con el objetivo de crear estos caracteres artificiales o ficticios, pero que van a ser muy importantes cuando estemos entrenando nuestro modelo. Y si alguno de ustedes ya tiene algo de experiencia con Deep Learning, seguramente ha visto esos caracteres especiales y muchas veces se podían preguntar por qué los utilizamos, por qué tenemos que crear palabras o caracteres que no existen en sí en un texto de lenguaje natural. Pues esta es la razón, ¿no? Entonces, aquí en teoría puede ser prácticamente cualquier cosa, pero es estándar, por ejemplo, ponerlo entre estos dos brackets, que en realidad son el signo de más, menor que y mayor que, pero pues no, ese es el estándar, ¿no? Y en este caso vamos a definirlo como una S, que es el start o el inicio, y aquí vamos a concatenar, como les digo, esta W originalmente representa la palabra que es extraída como un elemento de esa lista. Ahora vamos a hacerlo explícitamente una lista solamente porque vamos a concatenar estos nuevos elementos. Entonces, y aquí, si pueden a lo mejor adivinar, vamos a crear un nuevo carácter. Si ese en inglés lo utilizamos como start, que se imaginan que vamos a utilizar para final, pues que significa end. Entonces aquí tenemos una lista que estamos concatenando con una palabra que la convertimos en lista y después le ponemos otra lista aquí. Por ejemplo, si quieren visualizarlo, vamos a decir que esta W es igual al primer elemento de words, vamos a decir. Miren. Entonces, si nosotros hacemos esto, obtenemos esto, ¿no? Ahora, si le ponemos esto como, le hacemos un wrap, le envolvemos, vamos a tener una lista cuyos elementos son cada una de las letras de esa palabra. Y si finalmente hacemos esto que tenemos aquí, esto es nada más para que lo puedan visualizar, ¿no? Si hacemos esto aquí, ahí se van a ver el efecto. O sea, lo que hicimos simplemente es que una palabra la convertimos en una lista y esa lista al inicio le ponemos una S y al final le ponemos una E y esto nos va a dar estadísticas muy buenas de, por ejemplo, cuál es la probabilidad que los nombres empiecen con cierta letra y cuál es la probabilidad que ciertos nombres terminen con cierta
eh, con cierta letra. Entonces, si volvemos a correr esto, como yo ya creé mi W2 y antes estábamos utilizando la W, pues aquí nada más le voy a poner W y W. Y nada más, no cambia nada más. Como les digo, originalmente estábamos manipulando la W, que era un string, y en este caso estábamos manipulando una lista, pero al final de cuentas son tratadas casi igual. Es decir, la función esta de zip va a seguir haciendo su función. Y bueno, yo creo, hagan aquí un ejercicio mental de cómo se vería esto que acabamos de hacer. Si quieren, pónganle pausa al video y traten de ver qué es lo que imprimiría. Bueno, imagino que lo tuvieron correcto. O sea, va a ser exactamente lo mismo, pero la diferencia es que ahora tenemos un bigrama, que tiene el token de start y después y después al final tenemos la A y el token especial que señala el final de una palabra. Y esto va a ser muy, muy poderoso. En teoría, pudiéramos no hacer este truco que acabamos de hacer, pero la práctica ha demostrado que cuando lo agregamos, el algoritmo, los modelos, son capaces de aprender mejor. Y bueno, otra observación, ¿no? Porque son cosas que yo me preguntaba en el pasado, ¿no? ¿Por qué se ponen entre estos brackets, ¿no? Eh, la razón es que más adelante vamos a ver que unas funciones que se llaman tokenizer, que agarran una palabra, la descomponen para agarrar estas partes un poco más atómicas. Y bueno, aquí el objetivo es tratar de crear tokens que sean muy raros, es decir, que sean muy difíciles que aparezcan en textos del lenguaje natural. No siempre es así, ¿no? Pero bueno, se asume que estos son raros. Eh, por ejemplo, no hay nombres que empiecen de esta forma. Entonces tienen un significado especial, vamos a decir. Por eso se le llaman special tokens. Ok, ya que tenemos esto, esto nada más era por cuestiones de visualización, pero aquí es que tenemos que tener una cierta estructura de datos que nos permite ir registrando todo eso que vamos viendo. Entonces lo que vamos a hacer es crear un diccionario. Después pues ya lo imprimimos, pero vamos a hacer lo siguiente. Es en sí nuestro bigrama. Este es nuestro bigram y el bigram vamos a definirlo exactamente como aparece así, como un tuple, ¿no? Que está compuesto del character 1 y el character 2. Y debemos encontrar una forma de meter este bigrama a un diccionario. Y no solamente, o sea, no solamente meterlo, sino ir contando la frecuencia en la que esto ocurre. Entonces, una forma de hacerlo, aquí pudiéramos poner el clásico if para detectar si este bigrama ya ha sido visto anteriormente. Y es más, vamos a hacerlo aquí, miren. Por ejemplo, ¿no? If la forma tradicional de hacerlo esto sería bigram en B. Es decir, si este bigrama ya está en el diccionario, si ya está en el diccionario, quiere decir que ya hay un conteo. Entonces vamos a hacer bueno, vamos a hacer B bigram, que sería el key, y aquí sería o sea, el plus equal 1. Es decir, que va a agarrar lo que ya estaba ahí, le va a sumar 1 y va a seguir contando, ¿no? Y si no está ahí, lo que vamos a hacer es que pues lo ponemos, vamos a decir que lo inicializamos y esto pues en la primera vez que lo vea va a ser igual a 1. Pero bueno, estas 4 líneas de código las podemos hacer más pythónicas. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a poner que igual, ¿no? B bigram. Y esto va a ser, vamos a utilizar la opción get bigram. Esto lo que va a hacer es que va a revisar si este key, que en este caso es el bigram, existe. Si no existe, va a regresar 0. Si sí existe, va a regresar el valor asociado con ese key. Y si
y le vamos a agregar uno, ¿no? Entonces, esta es una forma más elegante de hacerlo, en una sola línea, que hace algo muy parecido a esas cuatro líneas donde utilizamos el if y el else. Mm, entonces, en teoría, esto ya debe de solucionar. Ustedes, si no entendieron esta partecilla, pues les sugiero que se den un tiempo ahí para ver la lógica. Bueno, bueno, ya no estamos imprimiendo aquí. Nada más estamos imprimiendo los nombres porque nos deshicimos del print que teníamos acá. Pero lo que podemos hacer es inspeccionar directamente el diccionario. Entonces, fíjense lo interesante. Aquí ya empezamos a recolectar estadísticas. Y bueno, para empezar, pues como saben ustedes, todas las keys de un diccionario son únicas. Entonces, todas estas entradas que vemos aquí son únicas. Y los valores, pues son las frecuencias que fuimos recopilando, ¿no? Entonces, fíjense, aquí ya empiezan a surgir patrones interesantes y por eso yo les mencionaba cuando estaba tratando de encontrar estos patrones de manera manual, un poco torpe si quieren, pero aquí podemos, por ejemplo, los nombres tienen una tendencia, hay muchos nombres, al menos en este muestreo que hicimos solamente de 10, hay muchos nombres que empiezan bueno, hay dos nombres que empiezan con E. Después, fíjense, hay 7 nombres que terminan con A. En una muestra tan pequeña de 10, prácticamente el 70% terminan con A. Entonces, esa información es muy valiosa para un algoritmo que quiere generar nuevos nombres, ¿no? Y bueno, no vamos a ir uno por uno, muchos son de una sola ocurrencia, pero aquí vemos uno de 3, uno de 2, uno de 4, por ejemplo, y A es un bigrama que al parecer, no se me hubiera ocurrido, pero es muy frecuente. Ok, ya que tenemos esto, creo que estamos listos para correrlo todo, ¿no? Y obviamente como queremos correrlo, bueno, vamos a quitar aquí la restricción de los primeros 10, vamos a quitar la restricción de imprimir, porque ya no queremos imprimir, sería un mundo de impresiones. Y vamos a correrlo simplemente ahí. Ahí corrió, después aquí tenemos el diccionario, vamos a ver. Y bueno, aquí vemos ya todas las distintas estadísticas que tenemos, ¿no? Fíjense, 1531 recurrencias, 4410 y así pueden ver, ¿no? Entonces aquí ya para un humano se empieza a poner más complicado tratar de tener todas las estadísticas en la mente, por eso es que vamos a entrenar nuestro propio modelo. Y bueno, aquí pudiéramos hacer la extracción. Bueno, aquí lo interesante sería ponerlo en orden descendente, ¿no? Para ver, por ejemplo, cuáles son los más comunes. Una forma que podemos hacer, ejemplo, si podemos items lo que hace es que imprime tuples de key values. Si se fijan aquí, ¿no? Tenemos tuples de key values, donde el primer elemento es el key y el segundo elemento es el value. Entonces lo que podemos hacer aquí es utilizar la función sorted, donde vamos a ordenar estos tuples, pero obviamente que los tuples, pues tenemos que indicar si queremos ordenar esto por el tuple 1, que representa el key, o si queremos ordenar esto por el tuple 2, que representan los values. Y obviamente que nos interesan los values. Entonces, para eso vamos a indicar aquí un truco donde vamos a decir, ¿sabes qué? El key, lambda, o sea, prácticamente sorted tiene un argumento que se llama key que le indica cómo hacer este ordenamiento. Y obviamente como estos valores que estamos extrayendo son key values, son los tuples, pues tenemos que indicar que hay que extraer el segundo elemento de ese tuple, que en este caso el primer elemento sería con el index 0, pero ya dijimos que no queremos ordenar por keys. Entonces el segundo elemento de ese tuple, que sería el value, sería nuestra forma de ordenar. Y ahorita van a dar cuenta que por default Python los ordena de manera ascendente. Vamos a darle aquí.
Entonces, este es del menos frecuente al más frecuente, pero si queremos invertir este orden, podemos agregar este menos. Entonces, y creo que hay otra opción en la que tú directamente, explícitamente le pones um, ascending false o algo así. Pero este menos tiene la misma función. Entonces vamos a correrlo y aquí vemos que ya nuestros items, que son tuples, están ordenados con base al segundo elemento, que es la frecuencia de cada uno de los bigramas. Entonces, fíjense, este es el bigrama más frecuente. Y acuérdense que este bigrama es artificial. Prácticamente te está diciendo que muchos nombres, o sea, la gran mayoría o la mayor proporción, como lo quieran interpretar, terminan con N. Jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Porque, como les digo, para los humanos nos es bien difícil. Yo hubiera dicho A, bueno, que es el segundo, ¿no? No estaba tan mal. Y bueno, aquí vemos que el segundo es A con el N token. Entonces, efectivamente, la mayoría de los nombres terminan con N o terminan con A. Después aquí está otro. Y aquí ya se pueden dar cuenta lo, lo, lo poderoso de poner esos tokens especiales que te ayudan a extraer información que hubiera sido muy difícil extraer sin agregarlos. De hecho, si no los pusiéramos, no pudiéramos tener esa información. Y que si se fijan, es la más frecuente. Entonces, bueno, aquí mejor me estoy yendo ya muy, muy profundo. Pero pues la idea es esa, ¿no? De que agregar ciertos tokens especiales puede agregar valiosa información. Bueno, aquí tenemos la A y N también, pues Ana, ¿qué más? Angelina, pues hay muchos, se repite muchísimo ese patrón. Después otro patrón aquí que es interesante también y está en el cuarto lugar es que muchos nombres empiezan con la letra A. Después muchos nombres terminan con la letra E. Después AR, pues tenemos Armando, tenemos que... soy muy malo para recordar bigramas de los nombres, pero bueno, en sí ya ven aquí en qué consiste esto, ¿no? Estamos colectando estadística y con esto nuestro modelo va a tener más información para poder hacer predicciones que suenen como nombres. Ahora, no es muy práctico tener esta información guardada en un diccionario. Lo que vamos a hacer es vamos a estar empezando a utilizar PyTorch, que es una librería que está diseñada para manipular ese tipo de datos que van a ir a un modelo de Deep Learning. Entonces lo que vamos a hacer aquí es importar la librería de PyTorch y vamos a crear, por ejemplo, un tensor muy simple, solamente para que ustedes vean cómo podemos organizar o guardar esa información de frecuencias de manera más eficiente. Y bueno, lo que vamos a hacer, les adelanto, vamos a formar una matriz donde los renglones representan el primer elemento de esos bigramas y las columnas van a representar el segundo elemento de esos bigramas. Entonces se pueden dar cuenta que en sí los valores de tanto los renglones como las columnas van a ser exactamente los mismos, que para este ejemplo va a ser el alfabeto nada más. Y vamos a decir que si A y A que si A y A tienen un valor de 1, quiere decir que la frecuencia en la que encontramos el bigrama AA fue una vez. O si encontramos un bigrama con renglón AB y tiene un valor de 10, quiere decir que el bigrama AB sucedió 10 veces dentro de nuestro dataset. O otra forma de decirlo es que el B siguió la A 10 veces en este barrido que hicimos de nuestra base de datos. Bueno, para hacer una representación aquí gráfica, bueno, no gráfica, no, pero vamos a imprimir un tensor que es muy pequeño, en este caso son 3 renglones, 5 columnas. Vamos a imprimirlo aquí de una vez.
para que se den cuenta. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ok. Vamos a dejar ese error ahí. Por alguna razón no he instalado PyTorch, entonces aquí sería pip install torch. Bueno, ya terminó de instalarse. Vamos a reiniciar esto. Vamos a correr. Y vamos a ver, esperemos. Bueno, ya se imprimió eso. Todavía tenemos aquí un pequeño error. Dice no hay módulo NumPy. Pues a lo mejor sería buena idea también instalarlo. El NumPy. Está colectando, instalando. Dice tal vez necesites reiniciar tu kernel. Vamos a hacer eso en este momento. Vamos a ver si ese warning ya se va. Efectivamente. Entonces aquí la recomendación, igual, no me gusta editar los errores porque yo creo que de eso también pueden aprender, es instalar PyTorch, que es pip install torch, y también instalar NumPy, que es una librería que va muy de la mano con PyTorch. Entonces, bueno, regresando aquí a lo que estábamos haciendo, aquí lo que hicimos, esta función de ceros en Torch, lo que hace es que crea una matriz de ceros. Y tú le indicas a través de un tuple y aquí es muy importante, ¿no? Porque personalmente a mí se me olvida, ¿no? Abro los paréntesis y digo 3, 5, pero hay que abrir otros paréntesis porque tenemos que alimentar este zeros con un tuple. Y donde el 3 representa el número de renglones y 5 representa el número de columnas. Y aquí podemos ver, ¿no? Tenemos los 3 renglones, tenemos las 5 columnas y esas son indexadas, pues empiezan con el índice 0, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nada más para explorar un poco más? Bueno, algo que podemos hacer, bueno, vamos a imprimir el tipo, el D-type de este array, de esta matriz. Y se pueden dar cuenta que este es float 32, es decir, que son para números, tiene single precision, precisión sencilla a lo mejor, que nos ayuda a guardar así como números decimales. En este caso, como son frecuencias, nosotros ya sabemos que son números enteros, entonces solamente para ir generando la práctica de ser eficientes, especialmente con memoria, ¿qué tal si les parece si definimos el data type, el D-type, desde el inicio con esta instrucción que es torch integer 32? Es decir, que van a tener números enteros del tipo 32. Entonces, en teoría, bueno, vamos a hacer lo que, si se fijan, ya no aparecen con puntitos, ya no aparece el 0 punto, el 0 punto. Eso es una forma de poner el clásico 0.0 para indicar floating points. Y efectivamente aquí ya es medio redundante después de que hemos especificado el data type in 32, volverlo a imprimir, pero pues como para verificar que todo esté bien. Y podemos ver que la matriz ya efectivamente tiene estos ceros sin punto, y lo cual representa números enteros. Bueno, lo que podemos hacer, y esto es muy similar a la otra librería que acabamos de instalar, la del NumPy, que es así para arrays, para vectores, para matrices. La forma en la que indexamos eso, por ejemplo, si queremos extraer el primer elemento de la primera columna, igual que empiezan con 0, hacemos eso y aquí nos dice, ¿sabes qué? Es un tensor con solamente un elemento que tiene valor de 0 y su data type es int32. Y de igual forma, si queremos asignar algún valor, por ejemplo, podemos decir que este es igual a 5 y vamos a imprimirlo inmediatamente después. Entonces, si se fijan, aquí lo que hicimos es, en la posición 0 de la columna 0, quiero que el valor sea 5, lo vamos a transformar y eso fue lo que sucedió. Y de otra forma, por ejemplo, imagínense que ya el valor está asignado y queremos utilizar el clásico plus equal, en el cual, bueno, aquí vamos a asignarlo, ese 0, 0, vamos a asignarle el valor de 5, después, posteriormente, vamos a agregarle 1 a la cuenta que ya tiene. Entonces, ¿qué número esperan ver ustedes ahí? Y efectivamente, esperamos ver el número 6. Entonces, yo creo que ustedes ya se dan una idea de cómo vamos a estar
guardando los valores que antes estábamos guardando en el diccionario, utilizando este conteo de frecuencias, ¿no? Donde los renglones van a representar nuestro vocabulario o nuestros caracteres y nuestras columnas, los mismos caracteres, pero los renglones representan el primer carácter y las columnas representan el segundo carácter, que efectivamente nos dan la misma información que teníamos con los bigramas explícitamente definidos. ¿Por qué hacemos esto con matrices? Porque es la forma matemáticamente más fácil de manipular la información, de partirla, de hacerle slice y de hacer cosas un poco más avanzadas. En los bigramas tal vez no es tan obvio, pero cuando vayamos utilizando otras técnicas más sofisticadas, se van a dar cuenta que matrices es la forma más fácil de estar guardando la información. Ok, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a borrar esto de aquí. Y esta N, esta A vamos a llamarle N mayúscula, que va a representar precisamente esa matriz de frecuencias o de conteos. Yo ya hice las cuentas por acá y, por ejemplo, la matriz que vamos a tener es de 28 por 28. Ahorita o sea, son 26 letras las que hay en el vocabulario, al menos en el inglés, más esos dos tokens especiales, que es el S y el E, que es lo que vamos a estar tratando de registrar, ¿no? Bueno, vamos a correr esto. Pero obviamente no se va a imprimir nada porque no he impreso nada ahí. Y lo que vamos a hacer es, para pudiéramos listar todo el alfabeto aquí, creo que hay librerías que te dan el alfabeto o el abecedario, como también le decimos en México. Pero una forma que podemos hacer es, vamos a utilizar esta opción de Join Words. Lo que hace esta opción de Join Words es que agarra esta lista que contiene todas las palabras y las va a concatenar. No tiene sentido, y las concatenan, o sea, las pone juntas de acuerdo a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos poner, ¿sabes qué? Cada vez que las juntes, que le hagas concatenation, ponles un hyphen, lo puede hacer, pero en este caso lo vamos a hacer con un espacio, o vamos a decir sin espacio. Va a ser así masivamente todos los nombres pegados, todos los nombres que tenemos. Entonces, esto obviamente que no tiene sentido. Pero si nosotros hacemos un set de todo eso, lo que va a hacer este set, recuerden que las strings en Python, pues no son listas, obviamente, pero son tratadas como listas. Es decir, si tú tienes una lista con ciertos elementos y lo envuelves en un set, lo que va a hacer es que va a descartar todos esos elementos duplicados. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, vamos a decir que si yo tengo, de hecho creo que funciona con números también. Esta es una lista, ¿no? Entonces, si yo hago un set de esta lista, en teoría el set va a ser exactamente el mismo porque no hay repetidos. Pero si yo pongo aquí 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, no importa cuántos 4 tengas, el set va a ser exactamente el mismo, porque esa es la definición matemática de un set. Un set son elementos únicos. Entonces, al momento de hacer eso con nuestra mega string de todos los nombres, lo que va a hacer es que precisamente va a descartar todos aquellos caracteres que están repetidos. Aquí curiosamente, bueno, yo no sabía que set te los organizaba ya de manera alfabética. A lo mejor es una propiedad nueva de Python, o al menos de la versión de Python que yo estoy utilizando. Entonces aquí lo más sencillo que hay que hacer es hacerle wrap esto, envolverlo. Miren, el set está ordenado. Al momento de envolverlo en una lista se desordena. Entonces hay que volverlo a ordenar. Entonces, bueno, y es lo bueno de ir imprimiendo cada uno de los pasos, ¿no? Para que sepamos exactamente lo que vamos haciendo. Sorted, ahí está. Entonces, aquí resumiendo, ¿no? Tenemos words, que es una lista que tiene todos nuestros nombres. Le hacemos join, vamos a agarrar cada uno de esos nombres, los vamos a pegar. Esta instrucción aquí te dice, bueno, ¿cómo quieres que los pegue? Yo les digo, pues no, pégalo solamente sin poner nada en medio de ellos. Va a crear una mega string
Después eso se lo vamos a pasar a un set y esa mega string va a ser tratado como una lista donde los elementos o los elementos atómicos, vamos a decir que son los caracteres, en este caso solamente letras, y va a descartar todas aquellas letras duplicadas. Después ese set se lo pegamos, el set, como ya vimos, parece que está ordenado, o al menos Python los imprime de manera ordenada. Al momento de convertir en una lista los desordena y por eso tenemos que ordenarlos otra vez. Y bueno, a este le vamos a llamar así nada más chars, que va a representar una lista de caracteres. No tienen que estar necesariamente ordenados, pero como vamos a construir una matriz y vamos a querer visualizar esa matriz, como es que es como más natural para nosotros que los renglones y las columnas pues tengan algún cierto orden lógico, vamos a decir, ¿no? Ok, muy bien. Ya que tenemos eso, necesitamos algo más aquí, que es cómo vamos a mapear los índices de esa matriz correspondientes a los caracteres o a las letras de nuestro vocabulario. Vamos a tener que crear un diccionario y ese diccionario le vamos a llamar string, estoy, prácticamente es string to index, es lo que significa. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a iterar. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a utilizar la opción enumerate. Y vamos a pasarle precisamente a nuestra lista de caracteres. Y, o sea, lo que hace este enumerate es que itera sobre la lista, pero o forma un tuple con los números en orden, vamos a decir, en orden ascendente. Es decir, va a poner 0A, 1B, 2C, 3D y así sucesivamente, ¿no? Pero en este, como es string to index, lo que queremos hacer es que el key sea el string y el index sea el value. Espero que quede claro. Entonces aquí, le repito, ¿no? Esto es un tuple IS que es generado por este enumerate. Lo que hace enumerate es que pone un index y pone un elemento de esa lista. Y como vamos a crear un diccionario, nuestro key es el string y nuestro value es el index. Entonces, si no quedó claro, yo creo que aquí con la impresión de esto va a quedar mucho más claro. Simplemente lo que hicimos es esto, ¿no? Hacer un mapeo de las letras hacia los números. Y estos números los vamos a utilizar para indexar nuestra matriz. Solamente que aquí todavía hay que hacer un paso más. Estos caracteres no tienen todavía nuestros caracteres especiales, nuestros tokens especiales. Entonces aquí los vamos a agregar. En este caso es el start index. Y bueno, como aquí nuestro index termina en 25, entonces este va a ser el 26 y el end va a ser el 27. Entonces vamos a hacer esto aquí. Entonces exactamente lo que hicimos, ¿no? El A, 0, B1, C2, D3 hasta la Z25 y después van nuestros tokens especiales, ¿no? Nuestros caracteres especiales. El start es el 26 y el end es el 27. Entonces, si queremos modificar o manipular lo que veníamos haciendo, pero ya de manera un poquito más sofisticada, aquí nos vamos a deshacer del diccionario, ya no lo necesitamos. Y después aquí lo que va a suceder es que bueno, vamos a extraer el índice. Como ya tenemos un mapeo de strings to index y este SH1 representa precisamente el string, entonces si queremos recuperar el índice asociado con ese string, pues vamos a hacer uso de este mapeo que es nuestro diccionario, ¿no? Entonces este va a ser el índice 1, o de otra forma dicha, el índice para el carácter 1 se obtiene metiendo el carácter a este diccionario que va a regresar el índice correspondiente. Y bueno, aquí, por simetría, vamos a obtener el índice número 2 y con el carácter, metiendo ahí el carácter número 2
Y pues obviamente aquí, así como lo manipulamos, bueno, ya borré aquí el ejemplo, pero la forma de manipular los valores de esta es muy fácil. Nada más metes el index 1, que representa el índice del renglón, y el índice 2, que es el de la columna, y simplemente, como estamos inicializando esta matriz con puros ceros, pues nada más tenemos que agregarle o sumarle 1 a los valores que ya hemos visto. Entonces, si yo corro esto, debe de correr. Fíjense cómo se tarda un buen. Y vamos a imprimir esta matriz, que sí se va a ver horrible, pero bueno, ahí nos da una idea. Ahorita voy a hacer una forma más fácil de visualizar, porque aquí lo que pasa es que Python, eh, la manera en que trata una matriz es prácticamente como una lista de vectores, ¿no? Y como un vector, pues es una estructura que tiene 1 por n, donde n pues es la dimensión de nuestro vocabulario. Entonces, aquí no se visualiza muy bien, porque lo que hace Python es bueno, Jupyter Notebook a lo mejor es que le hace un wrapping, es decir, en vez de imprimir toda la matriz 28 por 28, lo que hace es que imprime, no sé, ¿cuántas serán aquí? Como unas 12, después continúa haciendo wrapping y después aquí. Entonces, todo esto que ven aquí, ese es solamente el primer renglón de esa matriz, después el segundo renglón, el tercero, y así sucesivamente. Esperemos tener 28 renglones, y obviamente que tenemos 28 columnas también. Ok, pues tal vez una forma de visualizar esto de mejor forma es utilizando la librería de Matplotlib. Plotlib. Um, pyplot as plt. Y lo que más quiero utilizar es un magic method, matplotlib inline, y plot image show. No vamos a ir a través, no vamos a explicar aquí cada uno de los detalles, pero bueno, aquí lo importante es que estamos utilizando una librería, matplotlib, que nos ayuda a, por ejemplo, pasar una matriz y visualizarla, ¿sí? Sin especificar muchos parámetros. Bueno, aquí obviamente que no tenemos la librería de Matplotlib instalada, vamos a instalarla rápidamente. Y aquí está. Bueno, aquí ya se ve un poco mejor. Por ejemplo, tenemos aquí nuestras 28 renglones, nuestras 28 columnas. Y no nos da mucha información aquí Matplotlib, pero yo quisiera imaginar que los colores más claros, y específicamente, por ejemplo, los amarillos, son aquellos que representan la mayor frecuencia. Y los oscuros, pues son aquellos que no tienen tanta frecuencia. Probablemente sean ceros o unos. Bueno, esto de aquí vamos a tratar de mejorarlo con un pedazo, un bloque de código que hace algo un poquito más sofisticado, ¿no? Muy bien, entonces ya vimos que esto, bueno, para cuestiones educativas, lo que les quería mostrar es que hay una librería en la que puedes graficar una matriz que le pases. Pero bueno, aquí hay un pedazo de código que nos hace cosas un poquito más sofisticadas. Vamos a correrlo. Ok, sí. Si se acuerdan, tenemos un diccionario que nos ayuda a mapear el, eh, letras a índices, pero lo que queremos hacer es hacer lo inverso, mapear índices a letras. Entonces, en vez de string to integer, vamos a hacer integer to string. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a iterar sobre ese diccionario original, este de Stoy, for Stoy, y vamos a poner items. Y aquí obviamente que esos son key values in Stoy. Ahora lo que vamos a hacer es nada más invertirlo, ¿no? Si el string to value tiene el mapeo de strings a value, y nosotros queremos crear un diccionario que sea de index to string, entonces
simplemente vamos a invertirlo, ¿no? Entonces, el value se convierte en el key y el key se convierte en el value. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Y nada más para visualizarlo, vamos a dejarlo aquí. Y efectivamente, ustedes se pueden dar cuenta que ahora tenemos el mapeo de 0A, 1B, 2C, 3D y así sucesivamente. Y esto corresponde al mapeo que tenemos acá. Entonces vamos a correr este pedazo de código y vamos a tener una figura ahí, una matriz que representa de forma un poquito más estética esa matriz que estábamos viendo. Bueno, esto ya se ve un poco mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ver los bigrams, ¿no? Pudimos haber puesto aquí como labels la A, B, C y las columnas, pero se pierde mucho cuando tratas de encontrar esa intersección. Entonces, por eso están puestas aquí dentro del mismo cuadrito, ¿no? De la misma celda, vamos a decir. Entonces, esto lo que dice es que el bigrama AA tiene 156 ocurrencias, el AB 541, el AC 470 y así sucesivamente, ¿no? Aquí podemos ver que, por ejemplo, el AN ya veíamos que tenía una alta frecuencia de 5438 y, por ejemplo, este RI tiene 3033. Aquí el color es muy difícil de ver. Pero bueno, aquí hay otras cosas ahí interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas columnas que están un poco redundantes. Por ejemplo, tenemos una columna cuyos valores son puros ceros, es decir, no pudo encontrar una sola frecuencia de ocurrencia. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque por definición el token S, el bracket S, siempre va al inicio de la palabra. Entonces quiere decir que el S nunca va a ir después de una letra. Nunca va a ir después de una letra. Es decir, el AS, BS, CS, cuando digo S me refiero al token especial, nunca va a suceder. Y creo que aquí tampoco nos imprimió el final. Pero bueno, lo que indica aquí es que este último renglón también es muy similar a esta columna en el sentido de que todas las entradas son ceros. ¿Por qué? Porque el último renglón representa cuántas son las ocurrencias en el que el último carácter especial, end, es seguido por una letra. Eso obviamente por definición nunca pasa. Entonces aquí tenemos este cero y aquí tenemos una columna de cero y vamos a tratar de corregirlo a esto, ¿no? Bueno, la razón por la que estamos utilizando es estos brackets, que no son brackets, ya veíamos que es el menor a mayor que, menor que, mayor que, eh, porque es la notación que normalmente se sigue en los tokenizers de los modelos actuales, ¿no? Pero para cuestiones educativas vamos a hacer una pequeña corrección aquí, donde vamos a tener un carácter especial. En vez de tener dos para inicio y final, vamos a tener nada más un carácter que es el punto. Y este va a ser el número, bueno, aquí vamos a hacerlo como el número cero, nada más para dejarlo al principio. Y cuando estemos construyendo nuestro diccionario y que el enumerate empieza del cero, vamos a hacer que empiece del uno, ¿no? Vamos a agregarle el uno. A lo mejor eso no tiene mucho sentido, pero ahorita que imprimamos el diccionario vamos a ver que el punto va a ser el index 0, la A va a ser el 1 y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí no está en orden, ¿no? Pero se entiende que este es el primer índice, el 0, y cuando invirtamos nuestro mapeo, nuestro diccionario de string to index a index to string, pues esto ya va a estar ahí, ¿no? Entonces aquí es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, solamente que ahora en lugar de tener dos tokens especiales vamos a tener uno que es representado por este punto. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, esta no estaba bien impresa porque aquí me equivoqué con el índice, realmente son 28 los que teníamos. Vamos a correrlo nada más.
Bueno, ya cambiamos el diccionario, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo entonces en 27 aquí, porque el diccionario ya lo cambiamos y vamos a manipular de manera directa ya lo que veníamos haciendo. Bueno, ahora nuestros tokens especiales que teníamos antes ya no existen. Ahora tenemos este puntito. Entonces este puntito hay que cambiarlo aquí. Ahora va a ser va a ser punto. Después este de acá va a ser punto. Y ok, tenemos que reinicializar nuestra matriz para que sea otra vez todos ceros. Vamos a correr esto más para asegurarnos que todo esté bien, todo esté correcto. Vamos a correr esta otra vez. Parece que todo está correcto. Aquí ya hicimos el cambio. Esto debe de ser correcto también. Y aquí finalmente vamos a correr nuestra matriz. Y se va a ver un poco mejor. Van a ver, ¿no? Es un poquito más leíble. Ok, perfecto. Entonces aquí ya se pueden dar cuenta que, por ejemplo, el punto seguido por otro punto, pues nunca va a suceder, porque el punto ya vemos que siempre, ya sea que está al inicio de un nombre o al final de un nombre. Después aquí tenemos el punto G, punto H, punto I. Cuando el punto está al inicio de un bigrama, no hay otra combinación. Quiere decir que es el inicio de una palabra. Y lo contrario también es correcto, aunque aquí, por alguna razón, aquí está y aquí está lo opuesto, ¿no? Tenemos el A punto, B punto, C punto. Si el punto aparece en la segunda posición del bigrama, quiere decir que ese punto representa el final de la palabra. Es decir, que a veces no es muy buena práctica utilizar el mismo carácter para representar dos cosas distintas, en este caso el inicio de una palabra y el final de una palabra, pero por contexto se puede concluir, y yo creo que el algoritmo va a ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta de eso, que cuando el punto está al inicio del bigrama, significa el inicio, o cuando el punto es el primer elemento de ese bigrama, significa el inicio de una palabra o de un nombre, y cuando el punto es el segundo elemento de ese bigrama, significa o representa el final o la frecuencia en la que una palabra termina con cierta letra o con cierto carácter. Ok, finalmente, bueno, no me gusta estos espacios en blanco. Ya creo que ya sé cuál es la razón. Bueno, si se acuerdan, nosotros reducimos, al momento de eliminar dos caracteres especiales, el S y el E, y lo reemplazamos por el punto, lo que hicimos efectivamente es que reducimos el tamaño de nuestro vocabulario. Entonces quiere decir que la N que está por acá, ok, sí debemos de reducirla. Antes eran 28 y ahora son 26, son 26 más 1, son 27, entonces esto cuadra. Entonces este 28, como quitamos un carácter especial, bueno, reemplazamos 2 por 1, entonces el tamaño de nuestra n también debe de disminuir, ¿no? Entonces vamos a correrlo nada más para asegurarnos que esas líneas blancas desaparecen, ¿no? Esta columna que apenas es perceptible, digo, visualmente no afecta mucho, pero cuando estemos entrenando nuestro algoritmo sí puede afectar el hecho de tener estas columnas vacías, ¿no? Y ni siquiera indexadas. Vamos a volver a correr esto y vamos a graficarlo. Y ya, listo, vamos a ver si ya nos deshicimos completamente de esa columna fea vacía y también de nuestro renglón. Y bueno, aquí empieza con, punto punto y termina con punto Z. Y aquí termina con Z punto y termina por acá ZZ. Entonces esto es una forma de validar, ¿no? Los famosos, ahora sí, en Computer Science se le llaman corner cases. Efectivamente estos son corner cases. Tenemos que analizar las 4 esquinas y ver que todo esté en orden. Bueno, por lo pronto vamos a parar ahí. La próxima vez vamos a ver cómo hacemos uso de esta matriz para entrenar un algoritmo que aprenda a generar nombres nuevos.